Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Milva Díaz Hernández. Pertenezco al grupo de psicología, el programa de psicología, el grupo de aprendizaje. El código de mi materia es 403006123. Tengo como tutora a la doctora Franci Paulina Rodríguez. Eh, En cuanto a la tarea 1, 2 y 3, en cuanto a las fichas de lectura y los aspectos positivos y negativos que pude haber encontrado a lo largo del curso, más que aspectos positivos, pues que quiero dar más bien como un pequeño resumen, como un pequeño recuento en cuanto fue las lecturas. En cuanto a la primera unidad, naturaleza del aprendizaje, Em, fue una introducción hacia el aprendizaje, como su nombre lo dice. Entonces, me deja claro que, pues, que el aprendizaje es un proceso que se lleva a cabo en la mente, que además conlleva a un cambio y es algo que nos lleva a un conocimiento, a un cambio de conducta. Entre más aprendizaje, más cambio de nuestras conductas, de nuestras habilidades, de nuestras reacciones. Em, además, esto en cuestión del aprendizaje no es algo que se les haga a los estudiantes, sino que simplemente es algo que ellos hacen por sí mismos. Hay ellos que demuestran la capacidad, la habilidad y la motivación de poder aprender. Mm, Además, encontramos los 7 principios del aprendizaje, que algunos de ellos pues son el conocimiento previo, la forma como organiza el conocimiento el estudiante o la persona, la motivación, la adquisición de habilidades con el aprendizaje, tener una práctica hacia una meta. Además, también encontramos los diferentes estilos de aprendizaje, que es como el visual, el auditivo, el físico, el lógico-matemático, el social, el individual, el verbal, que son tipos de aprendizaje muy importantes porque pues cada persona tiene la habilidad o como la convicción de aprender de diferentes maneras. Vimos en la unidad número 2, modelos de aprendizaje. Y en estos modelos de aprendizaje abarcó sobre todo las teorías conductuales, que vale mencionar que es donde el conductismo en sí afirma o considera que la psicología es como la ciencia que predice y controla el comportamiento humano. Mm, Uno de los principios del conductismo, de los principios del conductismo fue que los humanos se comportan según el ambiente o el entorno donde ellos viven. El aprendizaje se refleja en los cambios conductuales que la persona tiene. Y el aprendizaje se da como un estímulo sí, como un estímulo y una respuesta. Según cómo se estimula, así mismo responde la persona. Quiero mencionar también el aprendizaje social, que la conducta es aprendida, más no innata, que la conducta tiene refuerzos positivos y al tener refuerzos positivos, pues sería de pronto mayor el aprendizaje, y el aprendizaje es cognitivo. En cuanto a la psicología cognitiva, es la disciplina que se dedica a estudiar los procesos de percepción, de memoria, de atención, de lenguaje, de razonamiento, de resolución de problemas. Eso en cuanto a la unidad 2. En cuanto a la unidad 3, el aprendizaje en el sujeto y su aplicación en la cotidianidad. En sí es que se evidencia que realmente el aprendizaje es adquirido en la cotidianidad de la vida y asimismo es aplicable diariamente. Es saber cómo sacar provecho de las experiencias para adaptarnos al mundo. Gracias a la capacidad de aprendizaje, pues se puede rectificar el comportamiento y las conductas de la persona. Mm, En cuanto al cuadro comparativo, según los estilos de aprendizaje, yo tomé a Flipped Learning Network, a Benjamin Bloom y a Robert Miles Gain.
donde en un resumen es que Flipper Learning propone un modelo de aprendizaje inverso, afirmando que si se le envía la información y como las instrucciones a los estudiantes de manera virtual, ellos tienen como un aprendizaje más autónomo, donde ellos deben leer, donde ellos deben investigar, donde ellos deben preguntar, y asimismo, entonces él dice que en el momento de llegar al aula de clases, pues será mucho más fácil la didáctica del aprendizaje, puesto que ya ellos no vienen sin un conocimiento de nada, sino que por el contrario tienen como un conocimiento previo, entonces van a llegar a resolución de preguntas, al desarrollo de las tareas, eh, a saber más o investigar entre todos más. Entonces, por eso él decía que un aprendizaje debería tomarse de manera inversa y no que el profesor diera todo el paso a paso, a paso a paso y todo muy desglosadito. Por otro lado, Benjamin Bloom, él dice que se basa en 6 niveles para adquirir el conocimiento, que estos son recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, que así los estudiantes alcanzarían los niveles más altos, donde pues recordar es la información que ellos ya tienen, un conocimiento previo, comprender pues es construir algo mucho más aparte desde el nivel de su aprendizaje. Aplicar es poder aplicar ese conocimiento a la vida diaria y así sucesivamente. Por otro lado, Robert Miles Gain, él decía o afirmaba que el hombre es un procesador es un procesador de información y su aprendizaje se realiza por el medio de la atención, la codificación, almacenamiento y recuperación de la misma. Vale mencionar que entonces en cuanto a este proceso que él dice, toma más que todo la memoria, porque la memoria pues es la que toma atención, la que presta atención, la que codifica la información, la que almacena la información y luego cuando se necesite la información o el conocimiento previo, la misma memoria trae a colación la información que ya tiene guardada. La línea del tiempo que yo desarrollé fue con estos fue con estas 8 personas, que me inició con Jean Piaget, que en resumidas cuentas, él afirmaba que la teoría del desarrollo cognitivo, la teoría del desarrollo cognitivo, donde se aprende mediante la manipulación de los objetos y la interacción, que así se generaba mucho más el aprendizaje. En cuanto a Lev Vygotsky, él afirmaba que los niños desarrollan su aprendizaje por medio de su interacción social. O sea, para él era lo más importante eso, era cómo interactuaban los niños con su sociedad, con la parte social a medida que iba creciendo y esto dejaba experiencias nuevas y aprendizaje muy, muy valioso. Edward Torniquet, él planteaba el conexionismo, afirmando que el aprendizaje se da por ensayo y por error. O sea, siempre por ensayo, por error. Si por este lado no me salió bien, entonces vuelvo y lo intento y así sucesivamente hasta que se pueda adquirir un aprendizaje valioso. Judd Watson afirma, él es el padre de la psicología conductual, y él quería confirmar realmente si la conducta era aprendida o era innata. Él más que todo se dedicó a eso, a saber de qué manera aprendíamos, si ya veníamos con el aprendizaje o que si eso era para aprender durante el transcurso de la vida. Edwin Woodruff, Abraham Maslow, Edwin Winter, perdón, su teoría en el aprendizaje fue la asociación, refiriéndose al estímulo y a la respuesta. Él decía que si siempre había un estímulo, la persona iba a dar una respuesta, fuera positiva o negativa en cuanto al aprendizaje. Abraham Maslow, él radica de su pirámide de necesidades, indicando que el estudiante como tal necesita una meta y una motivación. Para él era muy importante eso. Él decía que si
uno como estudiante no se encontraba motivado a conseguir o obtener una meta, pues que era mucho más difícil el aprendizaje. Mm, Skinner, Skinner nos habla que era la teoría del condicionamiento operante. Lo que se va aprendiendo se va fortaleciendo con el refuerzo para que el buen comportamiento vuelva a ocurrir. Entonces, este condicionamiento era que si un niño, digamos, aprende las tablas, entonces lo que le sirve a él es estar como fortaleciéndolo, repasándolo, recordándolo, para que uno tenga como resultado que el niño sí se aprendió las tablas, que sí las sabe manejar y que las comprendió como tal. Y por último, Albert Bandura, él nos afirma el aprendizaje social, donde dice que las conductas son aprendidas y que no son innatas, y que además siempre se necesita tener refuerzos positivos para que la manera de aprender sea mucho más fácil. También afirmaba que el aprendizaje o la manera de aprender era observar. Las conclusiones en cuanto al curso, en cuanto a las lecturas, los trabajos que desarrollé y demás, pues sería que el aprendizaje se relaciona con los rasgos afectivos, cognitivos y fisiológicos, donde existen tres canales de percepción que son muy importantes, que son el visual, el auditivo y el kinestético. Y asimismo, cada individuo se le facilita el aprendizaje. El aprendizaje lo recibimos más que todo por nuestros cinco sentidos. Eh, Ahí es cuando nosotros adquirimos aprendizaje, lo podemos desarrollar, lo podemos comprender, lo podemos asimilar. Entonces, eso es muy importante en cuanto a los sentidos. Por otro lado, los estudiantes son seres emocionales y sociales y estas relaciones de su entorno influyen positiva o negativamente en su aprendizaje, recordando que aprendizaje es un proceso que se lleva a cabo en la mente, que conlleva a un cambio en el conocimiento. No es algo que se les hace a los estudiantes, sino por el contrario, es algo que ellos mismos realizan. Así como lo había mencionado al principio, sí, no solamente los estudiantes, los seres humanos somos emocionales y sociales, y pues así mismo nosotros aprendemos bien sea conductas positivas o conductas negativas, sea el caso. Para el condicionamiento clásico, las conductas que tenga el estudiante asimismo se puede, para el condicionamiento clásico, las conductas que tenga el estudiante, asimismo se puede moldear la conducta logrando que por medio de estímulos agradables se obtengan conductas favorables y adecuadas. Y por último, pues durante la trayectoria, como lo mencionó acá, durante la trayectoria del curso fue una experiencia rica en conocimientos que pues me permiten entender también y cómo profundizar la manera de aprender y ponerlo en práctica. Asimismo, para saber cómo puedo yo desarrollar también mis habilidades y mis destrezas y mis capacidades, y descubrir de qué manera es que aprendo mucho más fácil. Por último, mi tutora, la doctora Franci Paulina Rodríguez, fue una persona muy dada, muy presta a la atención en cuanto a los estudiantes. Sus comunicados en los foros y todo eran siempre respetuosos, amables, asertivas en sus indicaciones, muy explicadito, todo muy organizadito para que nosotros lo pudiéramos entender. Mm, sus retroalimentaciones también fueron muy positivas porque en realidad era en el tiempo y en el momento que se necesitaban. Siempre que uno hacía un aporte o algo, ella estaba muy pendiente y estaba ahí pendiente, está bien, está mal, sigue así, listo, falta esto, falta lo otro, y eso le sirve a uno muchísimo. Em, Me parece excelente que ella estuviera pendiente siempre de compartir las web conferences, pues para algunas personas que no podemos de pronto ingresar por cuestiones laborales y demás. Entonces, me parece bueno porque en otras materias uno debe escribirle al tutor para que por favor le comparta la grabación de las conferencias. Mm, Siempre estaba atenta para la atención en cuanto a los estudiantes, sea por el foro o sea por el correo interno, siempre se obtenía respuesta de parte de ella. Como observación de pronto, en cuanto al curso, a mí sí me gustaría que hubieran realizado CIPAS. Pues no recuerdo, pero no tuve la información de que hubieran realizado un CIPA y pues para mí sí es muy importante, no sé por qué eso sirve mucho, eso es una explicación como adicional, aparte de que uno tiene las lecturas y uno lee, comprende, compara y demás, siempre se hace necesario que de pronto la tutora o el tutor comparta un video,
O diga, bueno, vamos a reunirnos, quiero explicar algo de la unidad 1 que me parece, de la unidad 2, de la unidad 3 que me parece muy importante, no solamente de cómo desarrollar el trabajo, sino que por lo contrario que se puedan mirar los temas y hay cosas que de pronto uno a veces no entiende, entonces sería muy, muy agradable. Pero pues entre todo y todo, muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias por su colaboración, por su atención, por su seguimiento, por la formación en cuanto a nosotros en la materia. Para mí fue de mucha utilidad y pues espero que el video que le comparta también logre como llenar la expectativa de la evaluación. Muchas gracias. Feliz día.